Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, es un honor para nosotros estar con ustedes una vez más, día a día. El Señor nos da el privilegio de estudiar su santa y bendita palabra, y como está diseñada la guía de estudio que elabora la Iglesia Adventista para llevar este alimento espiritual, siempre tenemos semanalmente un tema general y luego vamos desarrollando en esa semana temas que van en íntima relación con el título general de la lección que se inicia. Y justo lo que estamos haciendo en el día de hoy, estamos iniciando la lección número 3 de la guía de estudio, y el título general de la lección para esta semana es El poder del Jesús exaltado. Es el tema que estaremos abordando a partir de este momento como parte de introducción. De interés saber, siempre lo decimos, que semanalmente la guía de estudio trae un pasaje de la Biblia que nos sirve de referencia para los temas en sentido general, pero que ya básicamente es una buena costumbre memorizar este pasaje de la Biblia que se registra en el caso que estamos hablando de esta semana en Efesios capítulo 1, los versículos 19 y 20. Mediante el Espíritu Santo los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos según la acción de su potencia. Ese poder de Dios lo ejerció en Cristo cuando los resucitó de los muertos y los sentó a su diestra en los cielos. Efesios capítulo 1, los versículos 19 y 20 es el pasaje de la Biblia que vamos a memorizar en esta semana. Nos sentimos altamente privilegiados de tener al pastor Sergio Rubio en esta cabina haciendo los comentarios a estas lecciones en su ocupado tiempo como director de ministerios personales de la Asociación Central Dominicana, pues ha decidido estar con nosotros para comentar estas lecciones. A él, muchísimas gracias, pastor, muchas bendiciones, y como siempre, estamos aquí listos para hacer los comentarios a estas lecciones. Bendiciones. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo también para usted. Extendemos ese saludo también a la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y a toda la hermandad que está siempre atenta a este estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos acompañe en esta nueva lección. Bendito y eterno Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque tú nos has redimido en Cristo Jesús. Y necesitamos seguir en esa dirección hasta aquel gran día cuando Cristo venga a la tierra a buscar a su pueblo. También ponemos en tus manos a todos los oyentes de esta emisora, que el Espíritu Santo toque sus vidas, que el Espíritu Santo los motive para que se mantengan en la fe, y los que todavía no han tomado su decisión, también para que sellen su vida contigo. Gracias te damos, oh Dios, por tu gran poder, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un ejercicio muy interesante que realizamos siempre que vamos a iniciar una lección de escuela sabática, y los amigos deben hacer también ese tipo de rutina porque básicamente esto da identidad de estudio. Recuerdo que en las iglesias, por ejemplo, ya en un sábado de la mañana, por así decirlo, se sienta el maestro y empieza a cuestionar sobre el título de la lección general y los comentarios que vienen adicionalmente a lo que es el texto bíblico para memorizar. Pastor, tenemos una lección muy interesante que iniciamos. El título es El poder de Jesús exaltado, y vamos a dedicar un buen tiempo para explicar sobre esa expresión para luego darle un vistazo a lo que es el pasaje de la Biblia a memorizar durante la semana.
Así es un estudio muy importante. Y de inmediato, Pastor Scrogin, a mí me gustaría leer un texto de la Biblia para que nuestros oyentes puedan comprender mejor la exaltación de Cristo y por qué Jesucristo se presenta como el Jesús exaltado. Y este estudio que estamos comenzando, en la carta a los Filipenses, el capítulo 2 y los versículos 5 al 11, allí presenta uno de los temas más poderosos con relación a Jesucristo exaltado, y dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a esa igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, y quien al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que esto es extraordinario, porque Jesucristo hizo el descenso más grande, pastor, que haya ocurrido en toda la historia, y también entonces ahora tiene una exaltación, también la más grande de toda la historia, porque ciertamente Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y fue exaltado hasta lo sumo, como dice este texto aquí. Pastor, con esa reflexión pues nos hace pensar esa declaración misma del apóstol Pablo. Habíamos dicho en reiteradas ocasiones que el ministerio de Pablo había sido puesto a prueba, porque no fue de los testigos oculares que estuvo con Jesús ahí desarrollando su ministerio, pero reiteramos una vez más la idea: el mismo Señor es quien llama al apóstol Pablo, se le presenta en una forma de luz. Y recuerdo que usted citaba cuando decía el mismo Señor: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces el mismo Jesucristo se sentía perseguido porque estaba persiguiendo a su iglesia. Y de ahí en adelante, después de ese encuentro, decíamos que el apóstol Pablo defiende su ministerio, su llamado, y el tema central del apóstol Pablo era ese: la muerte, la resurrección, la crucifixión de Cristo y su exaltación. Era una de las grandes pruebas que tenían los apóstoles o los discípulos, que tenían que predicar sobre eso, y la gente lo tomaba muy en cuenta. Y la cita que usted acaba de presentar, excelente, para hablar de la exaltación de Cristo Jesús. A eso sí conectamos precisamente con lo que dice el texto de Efesios 1, 19 y 20. En la parte final, la segunda parte, dice: ese poder de Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los cielos. Jesús deja las cortes celestiales, vive en esta tierra como un ser humano, pasa por todas las dificultades del ser humano, al punto tal que lo llevan a una cruz y lo crucifican, pero él no queda allí en una tumba. El texto bíblico dice que Jesús resucitó y luego fue al cielo y es exaltado por su Padre. De manera que estamos hablando de ese gran poder que Dios ejerce a través de Jesucristo, su Hijo, cuando resucita de entre los muertos y lo sienta a la diestra en los cielos. Ese es el tema excelente del apóstol Pablo, que va en unión con lo que nosotros estamos iniciando a estudiar cuando dice el poder de Jesús exaltado. De manera que ese versículo de la palabra de Dios que el autor de la guía de estudio combinó con lo que es el poder, lo vemos muy bien y sentimos que ciertamente se ajusta a esa gran realidad de un Cristo que muere, de un Cristo que lo sepultan, de un Cristo que resucita, pero que ahora en este momento exaltado en el reino de los cielos
intercede por cada uno de nosotros en el trono de su gracia. Así es. Lo que quiere decir que el versículo de memoria para esta semana, de Efesios 1, 19 al 20, va en consonancia con el propósito que tiene Pablo al escribir esta carta y destacar que en Cristo Jesús serán unidos todos los poderes en el cielo y en la tierra. Y cuando le hacemos un análisis al texto, podemos destacar que el poder de Jesús en nosotros y también en los primeros oyentes a los cuales le fue dirigida la carta, ellos debían conocer la esperanza en Cristo y también experimentar su poder extraordinario en sus propias vidas. Y me parece que este primer punto es de mucha importancia porque nosotros nos movemos, Pastor Scrogin, en la vida cristiana se mueve en 3 dimensiones: el compromiso, la sabiduría y el poder. Y esos 3 elementos tienen que estar constantemente funcionando de manera simultánea, porque si la persona no tiene un compromiso con Cristo, entonces no se puede manifestar la sabiduría y tampoco puede tener el poder. Y si tiene, por ejemplo, el compromiso y tiene la sabiduría y no tiene el poder, entonces el evangelio tampoco tiene eficacia en la vida de esa persona. Y por eso el apóstol está diciendo que ellos deben experimentar el poder de Cristo en sus propias vidas. Un segundo punto es que los que creemos, por eso el texto dice los que han creído, el poder de Cristo se adquiere al creer en Él, como lo dice Romanos, el capítulo 4 y los versículos 3 al 5. De hecho, le hemos hecho énfasis a esa parte, creer. Si la persona no llega a creer en Cristo Jesús como el Dios exaltado, entonces tiene muchos problemas para que las bendiciones les puedan venir. Por eso ahí en Romanos el capítulo 4 y los versículos 3 al 5 dice: pero, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que el poder de Jesucristo tiene que venir precisamente a una persona que ha creído. Un tercer punto, según la aparición de su potencia. Ese poder es permanente porque Dios es permanente e inmutable. En otras palabras, que nosotros tenemos la garantía de la salvación en Cristo Jesús, del poder de Cristo Jesús en nuestras vidas, y ese poder tiene que ser permanente. De manera que los que hemos creído en Cristo podemos experimentar su poder desde ahora y para siempre. Por eso la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque esas personas experimentaron el poder de Cristo en sus vidas, y aun cuando hayan muerto, también el texto dice que ese poder operó en Cristo Jesús. El mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo que debe operar en nosotros y que nos resucitará de la muerte en delitos y pecados y también de las garras de la muerte cuando nosotros hemos terminado nuestra vida aquí. Así que el mismo poder que operó en Cristo Jesús y que lo levantó de los muertos, también es el mismo poder que opera en nosotros, en nuestras vidas, y aun cuando morimos, ese mismo poder también operará para levantarnos de entre los muertos. Otro aspecto importante que podemos ver aquí es que Cristo se sentó a la diestra del Padre en los cielos. La diestra indica una posición de autoridad, y Cristo comparte la autoridad con el Padre, como está expresado en la Biblia en diferentes versículos, como lo es Juan 1:1, que dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y también en la oración pastoral que Jesucristo hizo, registrada en Juan 17:5, ahora Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. Lo que quiere decir, pastor, que el poder de Dios se manifiesta de una manera interesante, tanto en los oyentes que Pablo tenía en la iglesia de Éfeso, como también se traslada a nosotros en la vida actual,
en la vida cristiana que estamos llevando. En todo ese proceso el apóstol Pablo es bastante claro y específico cuando habla acerca de la presencia del Espíritu Santo. El ser humano no puede ni debe marchar solo. El Espíritu Santo es quien produce el arrepentimiento. El Espíritu Santo tiene el poder de convencer a los seres humanos, y Pablo mediante el Espíritu Santo presenta estos grandes temas, y aquí ahora en esta ocasión pide al Padre que les dé a los creyentes de este lugar, a los creyentes de Éfeso, la experiencia de conocer a Dios mediante su revelación. Número 2, la esperanza que emana del llamado y las promesas de Dios. Y número 3, que usted estuvo resaltando cuando hablaba acerca de Abraham, la fe para que puedan experimentar lo que es el poder infinito del Señor Jesucristo. De manera que todo esto lo vemos revelado allí en la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, en Efesios capítulo 1, los versículos del 17 al 19. Es decir, querido amigo, apreciado oyente, el poder de Cristo se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, experimentamos el poder de Cristo mediante su resurrección, resucitamos espiritualmente a la nueva vida en Cristo aquí y ahora, y tenemos la promesa de la futura resurrección final de vida eterna. Por eso el cristiano vive, respira la presencia de Jesús en su vida, porque en 1 Corintios capítulo 15 y en 1 Tesalonicenses, si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 3 o 4, que habla acerca del poder de la resurrección. 1 Corintios dice, si nosotros no creemos que Jesús resucitó, entonces vana es nuestra creencia, lo mismo que el apóstol Pablo le da la esperanza de resurrección a los creyentes en Tesalónica. Eso opera en nosotros cuando creemos, así como Cristo murió y resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y es una gran verdad que se establece aquí en las Sagradas Escrituras, y es lo que nos invita a creer y confiar que el Señor lo hará. Y en segundo lugar, nosotros experimentamos el poder de Cristo mediante su ascensión, ya que Él se sienta en el trono en todo el universo como Dios, nuestro Dios, y nos bendice desde los cielos, es decir, desde el santuario celestial. Y eso nos hace recordar, pastor, lo que el mismo apóstol recuerda a los creyentes, a los hebreos. Se nos habla de que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios, y hoy intercede por cada uno de nosotros. Es decir, que podemos acercarnos a Dios sin ningún mediador, sin nadie que esté mediando, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, quien está en los cielos intercediendo por nosotros. Correctamente, pastor, porque Cristo es constituido la cabeza de la iglesia. Y si eres la cabeza, entonces la iglesia es el cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender esa exaltación de Cristo Jesús, y que Él va a reunir todas las cosas en su nombre, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y por eso es que la Biblia dice claramente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque es el Jesús exaltado, aquel que fue entronizado para que hoy nosotros podamos tener esa esperanza de salvación. Entonces, este es un punto de mucha importancia para que nosotros podamos comprender este estudio y podamos entonces colocar nuestra fe en aquel que fue exaltado, en aquel que fue levantado de esta tierra, y que entonces se pone ahora como compartiendo el poder en el cielo a la diestra del Padre. Y como usted ha dicho, pastor, nosotros tenemos acceso directo a esa gloria que tiene Cristo Jesús, y entonces debemos derivar el poder que emana de Él. Porque, como dice el estudio de esta semana, los seres humanos están interesados en el poder. Y usted ve que los seres humanos luchan mucho por el poder económico, por el poder político,
y por muchos poderes que hay aquí en la tierra. Pero el poder que nosotros necesitamos es el que emana de Cristo Jesús, que nos da poder para resistir el pecado, que nos da poder para seguir hacia adelante y que nos da el poder para realizar también la obra que Él nos ha encomendado y para vivir por toda la eternidad. Lo que quiere decir que este poder lo conseguimos con la exaltación que Él ha tenido como aquel que resucitó de entre los muertos. Y de hecho, la resurrección de Cristo se le hace como poco énfasis a este tema, pero en la cadena del plan de salvación, la resurrección de Cristo es un tema extraordinario, tan grande que si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de todos nosotros no tendría sentido. Otro aspecto de mucha importancia es que la exaltación de Cristo hacia el trono de Dios también nos da a nosotros la garantía de que también seremos levantados, porque así mismo como Cristo murió y resucitó, también nosotros tenemos la garantía y la esperanza de resucitar, pero es en el poder que Cristo tiene. Imagínense que nosotros estuviésemos aquí en la tierra sin el poder de Cristo y que nosotros quisiésemos vivir una vida cristiana como la que el Señor nos puede dar que vivamos y tener la esperanza de la resurrección. Sencillamente sería imposible que eso ocurra en la vida de cualquier persona. Usted recordará, pastor, que en una ocasión estamos hablando acerca de los herederos y decíamos que los hijos heredan. Y llegamos un momento a la conclusión de que si somos hijos de Dios, hijos de Jesús, hermanos de Jesús, pues así como Cristo en este sentido ascendió al trono de Dios, ya recordar esa idea nos hace herederos y miembros de los cielos en Él, en Cristo Jesús. En Cristo todas las cosas del universo son nuestras. Y eso me emociona porque tengo un Padre amante, un hermano mayor que nos invita también a morar con Él por toda la eternidad. Y bien se ha dicho, y es una de las grandes enseñanzas que encontramos cuando llegamos a la iglesia, cuando nos encontramos con Cristo, que el reino de los cielos se establece en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. Es una promesa presente, pero también una extensión ya cuando estemos reinando con Él por toda la eternidad como herederos en Cristo Jesús. De manera que un día nosotros también ascenderemos físicamente a esos lugares celestiales y nos uniremos al universo para alabar a Dios alrededor de su trono. Así es que la lección de esta semana va a tocar 3 aspectos principales. Las oraciones de alabanza, la acción de gracias son esenciales para la vida del cristiano. Número 2, el cristiano es indispensable que pueda experimentar el poder transformador de Cristo y del poder del Espíritu Santo en su vida. Y un aspecto de interés que estaremos viendo en el desarrollo de la lección de esta semana: como verdaderos cristianos, al conocer y experimentar el poder de Cristo, podemos vivir libremente nuestra vida en Él sin temer a los poderes rebeldes de este mundo. Esos 3 aspectos importantísimos estaremos viendo en el desarrollo de la lección programada para esta semana. Así es. Tal vez una persona puede formularse la pregunta: ¿y por qué todas las cosas tienen que estar subordinadas a Cristo? Y si todas las cosas tienen que estar subordinadas a Cristo, nosotros mismos también tenemos que estar subordinados. Y entonces eso le es un poquito difícil a los seres humanos. De hecho, humillarse ante Dios es la cosa como más difícil para los seres humanos, pero debe ser la oportunidad de oro que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 12, encontramos que el Cordero es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, que Jesucristo, exaltado hasta lo sumo, como lo presenta la palabra de Dios, tiene todos los controles, y entonces cuando tiene acceso a nuestras vidas, ahí es que estamos garantizados, pastor, porque de lo contrario, fuera del poder de Cristo, nosotros no podemos encontrar salvación. Y por eso es que le decimos a los hermanos que cuando estamos evangelizando,
a las personas, necesariamente tenemos que llevarlo a los pies del Calvario, a los pies de Cristo Jesús, para que ellos puedan conocer quién es su Salvador. Y Jesucristo mismo dijo que toda autoridad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Lo que quiere decir que cuando estamos bajo la autoridad del Cordero Inmolado, y estamos bajo la autoridad de Cristo Jesús, entonces estamos protegidos en el poder que Dios tiene para salvar a las personas y para cumplir los propósitos que Dios tiene en todo el universo, en el cielo y también en la tierra, y específicamente para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Apreciado amigo, querido oyente, hemos puesto lo que es el argumento introductorio a las diferentes lecciones que estaremos abordando durante la semana. Esta es una semana de gran bendición, el poder de Jesús exaltado, y estaremos viéndolo en los diferentes temas que compartiremos con ustedes. Oración y acción de gracias, uno de los temas que estaremos viendo. Experimentar la percepción del Espíritu Santo, importantísimo este tema. Hoy en día, cuando se habla o hay una ola creciente de personas que ven al Espíritu Santo como si fuera una energía, nosotros estaremos hablando sobre esa experiencia maravillosa de la percepción del Espíritu Santo. Estaremos viendo la participación del poder de la resurrección, o participar del poder de la resurrección, Cristo sobre todos los poderes, y estaremos cerrando la semana con este impresionante tema: Jesús, todas las cosas y su iglesia. Esos son los diferentes temas que estaremos abordando en la presente semana. Les invitamos a usted a participar junto a nosotros, y al cierre, pastor, quisiéramos pedirle por favor que tenga una oración. Así es, oremos. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por este importante estudio, el poder del Jesús exaltado. Y te rogamos que el poder de Cristo pueda manifestarse en la vida de cada uno de los integrantes de tu pueblo. Amén. Y aún aquellos que todavía no han tomado esta decisión de unirse a Cristo Jesús y a su pueblo que tiene aquí en la tierra, que el Espíritu Santo los pueda alcanzar en este día y que los pueda unir con Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Gracias te damos, oh Dios, por esta oportunidad, y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.